En cancha de Mitre, ayer, se jugó un partido entre Bartolomé Mitre y San Martín de Formosa. Un partido que lo vamos a analizar desde lo futbolístico y de lo extrafutbolístico que pasó también. ¿Por qué? Porque desde lo futbolístico, digamos, vimos un partido, un primer tiempo en donde San Martín se paró mejor, en mitad de cancha, manejó la pelota, fue el dominador, después Mitre tuvo sus chances, abrió la cuenta Mitre, pero estamos viendo a través del streaming, les contamos a nuestros oyentes, estamos viendo imágenes ayer que el diario Primera Edición captó allí en cancha de Mitre con el tema de la ambulancia. ¿Qué pasó ayer con el tema de la ambulancia? En todos los partidos de fútbol, en todos los partidos que son federados, en donde hay una liga, en donde hay una federación, debe haber, así como hay policía para cuidar la seguridad, debe haber médicos y ambulancia justamente para tratar la cuestión de que si alguien se lesiona, deben trasladarlo rápidamente. Bueno, ayer ocurrió un caso realmente extraño, porque no se da a menudo, ¿no? Más aún en este nivel, hablo del torneo Federal A, en donde estaba la ambulancia, y lo vio el árbitro, por eso es que se estaba jugando normalmente el partido, pero ¿qué pasa? Va en una jugada, chocan dos jugadores, uno de Mitre y Griego, el apellido del marcador de puntas del conjunto de San Martín, y queda tendido en el piso. Me contaba después Belotto, que es un dirigente del conjunto sanmartiniano, formoseño, dirigente de la liga formoseña también, que tuvo incluso convulsión el muchacho Griego en el piso, que fue trasladado a un centro asistencial, pero en ese momento no estaba la ambulancia. ¿Qué pasó? Había otra emergencia también allí en las adyacencias del Club Mitre. Hoy Mitre saca un comunicado justamente hablando de esta situación. Entonces salió a atender la emergencia, la ambulancia. Cuando se dan cuenta, no estaba la ambulancia en el lugar donde había visto el árbitro, en un portón de acceso al costado, por calle Padre Serrano, ahí en cancha de Mitre. Y entonces comenzaron a llamar. Una vez que vino la ambulancia, lo alzan a Griego, pero también la advertencia del árbitro le dijo, bueno, van a tener que ser dos ambulancias que van a tener que estar. Uno para trasladar al chico que está en el piso, al jugador, y la otra ambulancia es que se tiene que quedar cuando se retira, lleva al jugador lesionado la otra ambulancia. Bueno, esto sucedió. Vino la ambulancia, lo traslada a Griego al centro asistencial y inmediatamente llega otra ambulancia. Pero no sé qué pasó allí, que esa segunda ambulancia, cuando hace reiniciar el partido el árbitro, mira, no estaba la ambulancia, entonces lo para el partido otra vez el árbitro con esta situación. Para eso ya había pasado, para que llegue la ambulancia, la primera ambulancia, había pasado casi un poco más de 40 minutos. Allí los jugadores fríos, charlando entre ellos, nadie se movía, hacía un frío a esa hora, al atardecer, ayer en la ciudad de Posadas. Bueno, pero en definitiva esta cuestión, ¿no? La importancia de cumplir con los reglamentos, la importancia de tener la asistencia médica ahí al alcance de las manos, teniendo en cuenta lo que sucedió también en Chaco. Falleció un jugador de la Liga Chaqueña por justamente faltaba una ambulancia, aparentemente allí en el lugar donde estaban, y en definitiva terminó en Chaco falleciendo este muchacho, que lo vimos aquí, lo vimos jugar el torneo regional con nuestros equipos misioneros, lo conocemos al futbolista que falleció ayer en Chaco, pero volvemos a otra cuestión, ¿no? La importancia de tener la ambulancia. Hoy Mitre sale a dar a conocer justamente un comunicado para aclarar la situación que se daba ayer, porque ayer era todo muy confuso, ¿no? Porque habitualmente en el fútbol la ambulancia debe quedar durante todo el partido. Pero ¿qué pasó? Volvemos a insistir con esta cuestión. Hubo una emergencia que atender, rápidamente salió la ambulancia, no estaba en el momento que justamente se lesiona este jugador de San Martín, por eso se demoró tanto, se demoró mucho, y después vino una segunda ambulancia, y en definitiva el partido siguió, terminó el partido empatando 1-1 Bartolomé Mitre. Raro, atípico lo que sucedió aquí en la ciudad de Posadas, pero lo relacionamos también con lo de Chaco, porque hay que tener en cuenta la dirigencia deportiva, no solamente del fútbol, sino toda la dirigencia deportiva que tiene que ver con disciplinas en donde hay contacto físico, en donde alguien se puede lesionar, estar muy atentos a esta cuestión, a la emergencia, que debe haber profesionales que deben atender a la emergencia, y esa es la importancia
de cumplir con todos los reglamentos, por eso los reglamentos se hacen para cumplirlos justamente. Bueno, en definitiva esto pasó ayer, una cuestión atípica, y seguimos viendo las imágenes que ayer captó el diario Primera Edición a través de la filmación, que lo vemos en el streaming. Pero volvemos al partido, a lo estrictamente futbolístico. Dejamos de lado ya esta cuestión que tiene que ver con seguramente comenzar a afinar las cuestiones organizativas y en definitiva entender la gente de salud que la ambulancia que está asignada a un partido debe quedarse allí, lamentablemente, más allá de la emergencia que se hablaba, es atendible también. Uno entiende la desesperación seguramente de el paramédico y el chofer de la ambulancia de asistir a las personas que necesitaban en ese momento, pero esto provocó ayer, incertidumbre respecto al tema, a la continuidad del partido de Mitre con San Martín. Volviendo a lo estrictamente futbolístico, decíamos, un partido en donde arrancó mejor el conjunto de San Martín, el primer tiempo hasta los 35 de la primera parte, manejó la pelota el conjunto de San Martín, no tenía profundidad, llegaba ahí hasta cerca del área, pero nunca puso en riesgo el arco de Guillermo Vázquez, el arquero de Bartolomé Mitre. Mitre estaba inconexo en la mitad de la cancha, perdió la mitad de la cancha ayer frente al conjunto formoseño. Después de los 35 minutos, Mitre comenzó a manejar la pelota, comenzó a llegar a través de los laterales, pero también sin tanto peligro al arco de Humeler, el arquero del conjunto formoseño. Uno recuerda nada más en esa primera parte un remate de fuera del área de Ignacio Balsanjá, como el delantero de Bartolomé Mitre, que se fue muy cerca del palo izquierdo. Después poco y nada se generó en esa primera parte. En el segundo tiempo, donde ocurre lo que estábamos contando hace un ratito, la lesión de Griego, llega el gol de Mitre. Mitre en la apertura, 7 minutos, antes de los 7 minutos, a los 5 minutos, tiene un tiro libre ahí en el borde del área, el tiro libre de a los 7 minutos, el tiro libre de Richard Rodríguez, tras esa falta, tras ese inconveniente que hubo, ese parate de más de 40 minutos que hubo en cancha de Mitre, viene el gol de Mitre, de tiro libre, Richard Rodríguez, que después se va expulsado, el defensor de Mitre. Comienza Mitre a manejar la pelota, en ese interín Mitre manejaba la pelota, estaba llegando, y después es como que después del gol, la expulsión de Richard Rodríguez, la expulsión también de otro jugador que se produce en el momento justo que el árbitro cobra un penal, para nosotros inexistente, no hubo contacto de Guirbaudo, el defensor de Mitre, que entró en el segundo tiempo, no lo toca a Vicedo, el delantero del conjunto de San Martín, que en definitiva de penal empata el partido y dejó un sabor amargo a la gente de Mitre, porque además se va expulsado Guirbaudo. En esa misma jugada se queda con 2 hombres menos, empata el partido el conjunto de San Martín, y después Mitre lo tuvo que aguantar hasta el final, hasta heroico, diríamos, el empate que ayer logró Mitre en su cancha frente a San Martín. 1-1 el resultado para el conjunto misionero. Recordamos que, no obstante, de acuerdo a los resultados que se dieron el fin de semana, en la zona 4 no hay modificación de posiciones. Mitre sigue en el 4º lugar, en tanto que San Martín sigue tercero en las posiciones del torneo Federal A, y están clasificando por el momento hasta para la próxima instancia, pero todavía falta mucho. El otro equipo misionero, hablamos de Crucero del Norte, el sábado jugó de visitante en Rafaela frente a Atlético de Rafaela, cayó 3-0 el conjunto colectivero, que de alguna manera agrava el panorama para el conjunto del Toti Arias, teniendo en cuenta que de ahora en más está en zona prácticamente de descenso. Deberá ganar todo lo que le queda de local y tratar de rescatar algunos puntos fuera de casa si es que tiene la chance, o si quiere clasificar a la siguiente fase, algo que va a ser cuesta arriba para el equipo que ya anunció la vuelta de El Pinti Álvarez. Recordemos, el paraguayo que vuelve otra vez a formar parte de las próximas semanas del plantel del conjunto colectivero. Pero volvemos a lo de Mitre. Ayer el empate 1-1, un empate que en definitiva termina siendo un buen negocio a raíz de todo lo que sucedió en la jornada de ayer en el barrio Rocamora. Hablamos con Ignacio Balsanjá, como el Nacho Balsanjá, como el delantero de Bartolomé Mitre. Nacho Balsanjá, como partido raro, ¿no? Un partido que lo terminan empatando cuando
se habían puesto en ventaja. Sí, obviamente un partido difícil contra un rival muy duro. Bueno, teníamos la ventaja, después nos empataron, después se hizo cuesta arriba con el tema de los hombres menos, pero bueno, un punto que suma y vale. Claro, en lo que respecta al resultado, ¿está bien decís vos o merecieron algo más? No, obviamente siempre nosotros queremos ganar acá, queremos dejar los 3 puntos, pero por cómo siguió el desarrollo creo que es un resultado justo. ¿Le siguen manteniendo la misma posición? ¿Por los resultados que se dieron hoy? No, la verdad que no tenía idea, pero bueno, bien ahí, mejor. Claro, ahora se viene visita a Boca Unidos, tu ex equipo. Sí, mi ex equipo, bueno, salí ahí, un rival duro también, conoce mucho la categoría, así que bueno, intentaremos hacer la mejor manera. En lo particular vos seguramente contento porque se te está dando seguido el gol. Sí, gracias a Dios trabajo y bueno, confío, tengo mucha fe, así que gracias a Dios se me pudo dar. Nacho, muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Ahí estaba Ignacio Balsanjá, como el delantero de Bartolomé Mitre ayer, uno de los últimos que quedaba en la cancha, porque rápidamente los protagonistas salieron del terreno de juego una vez que el árbitro marcó el final. Habida cuenta que hacía mucho frío, se extendió mucho más de la cuenta el partido de ayer entre Bartolomé Mitre y San Martín, justamente por esta cuestión de la no llegada a tiempo de la ambulancia. Se esperó más de 40 minutos en cancha de Mitre. Bueno, en definitiva, el resultado termina siendo satisfactorio para el equipo de Miguel Pico Salinas, que pudo rescatar un punto en una situación difícil, ¿no? 2 jugadores menos y, en definitiva, un penal, insistimos, para nosotros que cobra mal el árbitro, ¿no? No existió penal en favor de San Martín, pero también esto entra digamos, dentro de una polémica que se ha desatado con el desarrollo de este torneo Federal A, en donde claramente los árbitros, y especialmente se daba cuando jugaban en Formosa de local, favorecían a San Martín. Ya vimos la situación que se dio con Crucero del Norte y con San Martín también, en donde San Martín le gana 1-0 y se produce por el mal arbitraje la reacción de la dirigencia y los hinchas de Crucero del Norte. Ayer fue en cancha de Mitre lo que sucedió porque, insisto, me parece, viendo las imágenes del penal que cobró ayer César Ceballos, el árbitro cordobés, no existió un contacto para cobrar penal. En todo caso, uno que se tira, el delantero Vicedo, y otro que mete un manotazo hacia atrás, que fue más falta del delantero que del defensor de Bartolomé Mitre, que se excedió, me parece, en la protesta. Por eso el árbitro lo echa a Guilbaudo, el jugador de Mitre que había ingresado en el segundo tiempo. Lo concreto y real es que las posiciones en el torneo Federal A siguen de la misma manera. Recordamos que la zona 4 ayer, a partir de los resultados que se dieron, la victoria de Atlético de Rafaela sobre Crucero 3-0, en tanto que ayer también empató Sol de América frente a Juventud Antoniana de Salta 1-1. Y de esta manera quedaron las posiciones. En la zona 4, donde están los equipos de la provincia de Misiones, recordamos, repasando, en la zona 4, 22 puntos tienen Atlético de Rafaela, que está primero, segundo con la misma cantidad de puntos, Sarmiento de la Banda, tercer lugar con 19 puntos para San Martín de Formosa, 16 puntos para Bartolomé Mitre, los 4 primeros que estarían clasificando para la zona de ganadores del torneo, pero además también, si mantiene hasta el final de la fase regular este cuarto lugar Mitre, los 4 primeros clasifican para la Copa Argentina, lo que sería todo un logro para un equipo como Mitre, que es su primera temporada en el torneo Federal A de fútbol, el tercer escalón del fútbol argentino. Hora 11:21.